Buenos días, bienvenidos a nuestro canal Raúl Bahamón, a todos a los que están en el ciberespacio de Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp. Bienvenidos, les invito para que se suscriban. Queremos hoy meditar en uno de los temas trascendentales para la vida, es conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Específicamente entrar a ver que Jesús es superior a los ángeles. Hoy día que se habla tanto en diferentes sectas y creencias sobre los ángeles, Jesús es Dios, adorado por los ángeles de Dios. Él es superior porque Él es Dios eterno. Y voy a darle 6 razones para que a la luz de la Biblia veamos que Jesús es superior a los profetas que anunciaron su nombre, su obra en la cruz y la manifestación de Dios, la encarnación. Y también que Jesús es superior a los ángeles en todos los órdenes, porque Él los creó. Por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, sean tronos, principados y dominios, y ante Él toda rodilla se doblará. En Hebreos capítulo 1 nos dice así la palabra de Dios, que razones acerca de cómo Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Dice el versículo 3, y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Solo Dios se sentó a la diestra. El Padre y el Hijo están sentados a la diestra. Jesús está sentado a la derecha del Padre. Hecho tanto, dice allí Hebreos capítulo 1, superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre para que ellos. Entonces quiero darle 6 razones por medio de las cuales Jesucristo es superior a los ángeles. El Señor Jesucristo, primeramente, nos habla la palabra de Dios, que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, único en su género porque Él es Dios, se encarnó. Él es la segunda persona de la Trinidad que preexistía antes de la fundación del mundo. Los ángeles, los principados, todas las potestades espirituales no existían desde la eternidad. Fueron creados y fueron creados para la gloria de Dios. Pero en algún momento en la eternidad hubo un arcángel que se rebeló contra Dios, que se llama Satanás, y se llevó una tercera parte de los ángeles. Pero esos son los demonios que oprimen y afectan la raza humana y que de alguna manera se manifiesta de una manera engañosa. Pero el Señor venció todas esas huestes espirituales que se oponen al proyecto eterno de Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice primeramente en el versículo dice el versículo número 5, porque al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios le dice a Jesús, mi Hijo unigénito, único en su género, en Él tengo mi complacencia. Él se encarnó, por eso nos habla claramente que es el unigénito Hijo de Dios. Él mismo, cuando vino a la tierra, nunca negó su deidad, mostró su poder como Dios, se levantó de los muertos y llegó a decir, todo mi poder me es dado en el cielo y en la tierra, pero en el cielo también. Jesús tiene todo el poder en los cielos, por eso los ángeles lo reconocen, y es muy importante entonces entender eso. En segundo lugar, a la luz de los hebreos, nosotros encontramos que los ángeles le adoran. Dice aquí el versículo número 6, otra vez se introduce el primogénito en el mundo, se refiere a Jesús, y dice, adoren los ángeles de Dios. Los ángeles reconocen a Jesús como el Dios eterno, ellos lo adoran. La segunda prueba entonces de que Jesús es superior a los ángeles se nota en este versículo, como les he mencionado. Entonces hace hincapié que es el Señor Jesús, Dios encarnado, que es totalmente Dios y totalmente hombre, pero Él se sentó a la derecha del Padre y los ángeles lo reconocen, lo adoran. No hay, a los ángeles no se le adoran, solo el Señor Jesucristo es digno
Solo Dios es digno de adoración. Jesús se lo dijo en Mateo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, en segundo lugar, Jesucristo es superior porque los ángeles le adoran, que esto es muy importante también. Otra cosa importante respecto que el Señor Jesucristo nos habla en que los ángeles le sirven, es decir, Él hace enviar orden, Él da orden. El Salmo 107, en el Salmo 104, versículo 4 nos dice que los ángeles, dice el Señor, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros flama de fuego. Está mencionando el Salmo 104, versículo 4, allí en el versículo 7 del libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 7, donde dice que los ángeles se ponen al servicio del Señor. Cuando el Señor terminó el ayuno, por ejemplo, los ángeles le servían, y en muchas ocasiones los ángeles siguen sirviendo al Señor, son mensajeros para servir a Dios y están bajo sus órdenes. Dice entonces eso ese versículo. Otra razón, porque el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, porque Él es soberano y justo. Él es soberano y justo. El versículo 8 nos muestra eso. Y el Salmo 45, versículo 6 y 7, lo menciona aquí el autor del libro de los Hebreos. Dice así: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo. Con óleo y alegría más. Dios es Dios eterno, y Jesús estuvo aquí en la tierra sujeto por causa del Padre a la dirección eterna del Padre, pero en ningún momento Jesús perdió su dignidad y esencia de Dios. Él siguió siendo Dios en la tierra y por eso se encarnó, y Él nunca perdió su dignidad de Dios. Siempre fue Dios, pero encarnado. Por eso se sometió a la autoridad del Padre eterno, guiado por el Espíritu Santo. Jesucristo es soberano porque se sentó a la derecha del Padre e intercede, pero también ejercerá justicia y sigue ejerciendo, porque su nombre es sobre todo nombre. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesucristo estos versículos nos muestra claramente que es superior a los ángeles. En quinto lugar, Cristo es el creador que no cambia. Nos dice así la palabra de Dios, que Él no cambia. Es decir, dice el versículo: y tú, oh Dios, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de su mano. Se refiere a Jesús. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido. Los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hebreos 13:5 dice que Jesucristo es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces el Señor muestra claramente su deidad, su poder, la manifestación de Dios visible. Jesucristo es Dios que no cambia. Él es eterno, como el Padre, así como el Hijo, y así el Espíritu Santo, que claramente lo encontramos en la palabra de Dios. Y también finalmente Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Él está, dice el versículo: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra? El versículo número 13: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Miren, Jesús les llegó a decir a los judíos en aquel entonces: ¿de quién habla el Padre? Dios. Respecto de que dijo el Señor a mi Señor, hablando del profeta David, que en el Espíritu vio como el Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra. La diestra significaba de igual dignidad, honor, sometimiento. No hay nadie, ni ángeles, ni nada, ningún ser creado que sea igual al Hijo. El Hijo es Dios eterno, como el Padre, como el Espíritu de Dios. Así de que los ángeles son seres creados. Los ángeles de Dios se someten bajo el gobierno soberano de Dios Padre, y por lo tanto Jesucristo es a quien nosotros podemos adorar, servir junto con los ángeles para glorificar a Dios, y a través de Él ellos pueden sernos ayudas y mensajeros, pero es Él
quien nos dirige, y a Él debemos pedir su dirección para que sus ángeles nos guarden, pero Él es el Señor, Él es Dios superior en todo. Qué privilegio poder saber que tenemos a un Dios maravilloso que se encarnó, el mismo Dios, para ocupar en nuestro corazón el que nosotros seamos templos vivos del Espíritu que glorifiquen al Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios maravilloso, superior en todo. Que Dios te bendiga en este día.